Buenas tardes, querida familia de Jesús Rey Luz para las Naciones. Es un honor para mí estar en esta velada y servirle a mi Señor. El tema de hoy es muy interesante, de verdad que sí, es una realidad. Y lo he titulado ¿Cómo acceder a los tribunales celestiales? ¿En alguna oportunidad has sentido que oras, ayunas, haces veladas, lees la palabra todos los días y nada sucede? ¿Todo sigue igual? ¿Que tus oraciones no son contestadas? ¿Que tu situación sigue igual? ¿Que tu hijo sigue igual? ¿Tu esposo por todo lo que tú pides? Bueno, imagínate que llevas una mochila en la espalda. En ella cada piedra es un recuerdo vergonzoso, una palabra de reproche, un temor. Caminas día tras día con los hombros cansados y los pies temblorosos, sin darte cuenta que tú mismo has llenado esa mochila. Este es el peso innecesario, pero lo has llevado por mucho tiempo, que crees que forma parte de ti. En Corintio dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son pensamientos, creencias, falsas mentiras que el enemigo susurra a nuestros oídos. Quiero contarles la historia de una mujer llamada Alison. Alison, por fuera todos la respetaban, tenía una excelente profesión, la veían orar, la veían perseverar, ser fuerte, pero dentro de ella su mente era un campo de batalla tormentoso y nadie lo sabía. Había en ella pensamientos negativos, la acosaban, no era lo suficientemente buena, Dios no escuchaba sus oraciones, era un fracaso. De nada sirvió orar, ayunar. Alison es el espejo de muchos de nosotras hoy. ¿Cuántas veces nos parecemos a ella? Llevamos una armadura, pero por dentro temblamos de miedo, de duda y de vergüenza. Su historia no solo es la de una mujer lejana, es la tuya, es la mía, la de todo creyente que camina en la fe. Y hoy quiero invitarte a descubrir que el camino de Alison nos muestra dónde comienza la verdadera renovación. No en cambiar las circunstancias externas, ni en el esfuerzo agotador por ser mejores. Comienza en el arrepentimiento genuino, en la renovación de la mente, en vaciar esas piedras inútiles de la mochila para poder caminar libres en Cristo y hoy recibir 3 cosas valiosas. Primero, ¿cómo aplicar el verdadero problema en tu mente? Segundo, ¿cómo aplicar bíblicamente, no desde la teoría, sino desde la palabra viva de Dios? Y tercero, cómo vivir libre sin tener fortalezas invisibles. Todos tenemos un campo de batalla en la mente. Todos escuchamos mentiras del enemigo que a diariamente nos está acusando. Pero podemos hallar en este mismo campo a quienes se mantienen firmes en la palabra de Dios. Hoy te llamo a ti a participar. Prepara tu cuaderno espiritual y prepara también tu cuaderno físico y un esfero para anotar y tu corazón para reflexionar. Atrévete a poner en práctica lo aprendido, porque un mensaje solo se convierte en vida cuando se aplica, no cuando se escucha y se olvida. Vean este momento, queridas mujeres y hombres, si los hay, no como una charla más, sino como una invitación divina. Si sientes que una llama se enciende dentro de ti, no la apagas, cuídala. Volvamos a la historia de Alison, que iluminará el camino del arrepentimiento y de la renovación en tu vida.
veremos que detrás de una apariencia fuerte puede esconderse una tormenta interior. Y en estos mismos campos Dios obró un milagro. Allison era una mujer digna de respeto, como lo dije, tenía su profesión, disciplina férrea, espiritual, oraba con constancia, ayunaba y participaba en toda actividad espiritual. Quienes la conocían pensaban que era un ejemplo de fe y firmeza, pero pocos sabían que detrás de esa fachada había un corazón lleno de un conflicto sin nombre en los momentos de silencio, cuando la alabanza cesaba. Su mente se llenaba de mentiras. No eres bastante buena. Dios no escucha tus oraciones. Todo lo que haces es inútil. Esas frases se acumulaban en la mochila invisible sobre su espalda. Cuanto más caminaba, más pesada se sentía, pero no se atrevía a mostrar su carga. En su vida diaria, Allison cumplía sus deberes. Trabajaba con empeño, cuidaba de su familia, educaba a sus hijos, a sus nietos, pero al caer la noche, la soledad la envolvía. Así estuviera acompañada. El lugar que debería ser más pacífico, su mente era un campo de batalla. No era un enemigo externo, sino los pensamientos que la agotaban. A veces Allison se preguntaba: ¿de qué me sirve tantas oraciones, tantos ayunos, tantos sacrificios? Porque veo que Dios guarda silencio. A pesar de que Dios había hecho muchos milagros en su vida y ella no se daba cuenta de eso. Entre más quería. Cuanto más dudaba, más oscura se volvía su alma. Las mentiras no solo robaban su paz, también drenaban su esperanza, haciéndola sentir sola, incluso entre tanta gente que la rodeaba. Sin embargo, en medio de su debilidad, una luz pequeña brilló al leer de nuevo 2 Corintios 10, 4, 5. Descubrió una verdad: que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derramar fortalezas. Esas palabras penetraron las murallas de su mente y de las mentiras que habían en su mente. Allison entendió que había estado luchando mal. En lugar de usar la palabra de Dios para contraatacar al enemigo, había soportado en silencio, dejando que las mentiras echaran raíces. Y vio que las fortalezas no las había construido otros, sino sus propios pensamientos equivocados. Para renovarse, debía derribarlas con la palabra viva. Desde entonces cambió su manera de orar. Ya no eran súplicas vagas, sino declaraciones firmes de la palabra sobre su vida. Cuando oía no era suficiente, recordaba Efesios 2:10, que dice que es hechura de Dios creada en Cristo Jesús. Cuando escuchaba a Dios no te oye, citaba el Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Así, paso a paso, aprendió a reemplazar la mentira con la verdad. No vio desaparecer su carga de inmediato, pero sintió un alivio progresivo. La mochila llena de piedras comenzó a vaciarse por el poder de la palabra. La historia de Allison es la de todos nosotros, porque todos hemos escuchado mentiras en la mente. Todos nos hemos sentido solos en esa batalla invisible. Pero algo más importante ocurrió en la vida de Allison, que ella desconocía, y que muchas veces esos clamores, esas preguntas, esas no contestadas, esas promesas que Dios había hecho y no habían sido contestadas en ella o en su familia o en sus hijos, tenían una razón de ser. Ella desconocía que debía ir a los tribunales de Cristo. Creía que los tribunales de Cristo eran cuando Dios nos llamaba de este mundo a una eternidad con Él, y que allá era donde Dios hacía justicia, abría el libro de la vida y nos sacaba todo lo que en nuestro libro estaba escrito.
Una mañana Alison salió a trabajar al pueblo, pero Alison venía desde hacía unos meses con mucha depresión, ganas de llorar, no quería saber de nada, no le hallaba sentido a todo lo que estaba haciendo. Una batalla mental campal terrible. Entonces salió a trabajar a donde tenía su emprendimiento, una tienda. El camino era el mismo, pero ese día su corazón estaba más que nunca, estaba agitado, angustiado, lloraba. Cada paso parecía arrastrar un peso invisible. Mientras su mente repetía: eres inútil, todo lo que haces no vale nada, ¿para qué seguir en esta tierra? No le veo sentido a estos procesos, me siento sola, a pesar de esto que rodeada de mi familia, me siento rechazada. Lloraba y tenía una depresión terrible. Mientras se acercaba a su sitio de trabajo, trató de orar caminando, acallando esas voces. Pero cuanto más oraba, más se enredaban sus pensamientos. Las oraciones se interrumpían con recuerdos tristes, fracasos, lágrimas ocultas, súplicas no contestadas, actitudes negativas en su vida. Suspiró, sintiendo que había fallado una vez más a Dios. En ese momento vio entrar a su tienda, cuando ya estaba allí, a una anciana. Esta anciana estaba vestida humildemente, campesina, con sus trenzas. Era una mujer pobre, se le notaba por su vestido, por su aspecto sencillo, su ropa gastada, sus manos arrugadas, pero había una sonrisa tierna en su boca. Sus ojos brillaban como una luz peculiar. No era una mirada de juicio, sino de ternura, como si comprendiera todo el dolor por el que estaba pasando Alison en ese momento, ese dolor que cargaba en ese instante. Había algo en aquella mujer que a Alison le inspiró confianza, como si ya lo hubiese visto antes, pero no recordaba dónde, cuándo. Cuando sus miradas se cruzaron, la anciana sonrió. Alison estaba con lágrimas por sus mejillas. La conversación comenzó con palabras cotidianas, pero pronto tocó lo profundo. El corazón de Alison empezó a desbordarse con la anciana. La anciana escuchó con paciencia, dejando que Alison se desahogara. Alison desahogara ese cansancio interior. Al final le dijo suavemente: te traigo este cojín para que te arrodilles y vayas a los tribunales de Cristo. Era un cojín color púrpura, el mismo color de la capa que le habían colocado a Jesucristo los romanos cuando lo iban a crucificar. En el cojín estaba bordado a mano y decía: Abba, Padre. Alison se asombró que una anciana le hablara de ir a los tribunales de Cristo, porque era la segunda vez que alguien iba a su tienda, a su lugar de trabajo, a hablarle de los tribunales de Cristo cuando estaba en depresión espiritual. Y le decían que tenía que ir a los tribunales de Cristo. Entonces Alison le preguntó a la anciana qué significaba ir a los tribunales de Cristo, porque ella entendía que esa acción era en una eternidad, cuando Dios nos llamara a cuentas. La anciana le respondió: no, mija, no es aquí en la tierra, no es allá en el cielo, es aquí en la tierra. Arrodíllate y arrepiéntete de todos y cada uno de tus pecados. Alison le dijo, así como le había hecho con el hombre que primero le había hablado a los tribunales de Cristo, pero que no le supo explicar bien, y le dijo: ya lo hice. La anciana le respondió: vuelve a hacerlo,
De pronto hay algún pecado que no hayas confesado y dejaste esa puerta abierta al enemigo, al acosador, y te está acusando, y por eso es que te sientes deprimida, que tus oraciones no son contestadas, porque no has confesado todos tus pecados al Dios justo, al juez justo. Hazlo las veces que tengas que ir. Lleva tus pecados, lleva a tus hijos, lleva a tu familia, lleva toda situación que creas que debe ser defendida por el Señor Jesucristo. Él es tu abogado. Y me decía, y siempre inicia cubriéndote con la sangre de Cristo. Y ve a esta audiencia en el nombre de Cristo Jesús. Debes decir siempre esto, cada vez que vayas a una audiencia. Es hora de sacar de tu vida y la de tu familia tanta basura. Es hora de limpiar tu casa. Alison la mira sorprendida. La misma anciana le abre en su celular. Manejaba la tecnología al dedillo para ser una mujer de tanta edad, de su extrema pobreza. Manejaba la tecnología súper bien y le hizo abrir una predicación donde nos hablaba de un pastor que le pasaba o le pasó algo parecido a lo que estaba pasando ella, y que él fue a los tribunales de Cristo a llevar su hijo y notó los cambios de cómo Dios lo había cambiado. Les voy a enviar la predicación después de este mensaje por el chat de la Iglesia de Jesús Reluz para las Naciones, para que lo escuchen hasta el final, familia y amigos. Es impresionante, de verdad, es verdad. Entonces se lo comparto después de este mensaje, para que lo escuchen cuando tengan tiempo, cuando estén haciendo quehaceres en su casa, para que lo escuchen totalmente, o vayan en su vehículo conduciendo, porque es muy largo. Yo lo escuché todo. Entonces, la anciana y Alison escucharon la mayor parte de este mensaje de este pastor en el YouTube. Y la anciana le dijo: la mente es como una casa si dejas que la basura, las mentiras, los miedos y la culpa se acumulen. No importa cuántas oraciones pongas como adornos, seguirá siendo pesada. Debes limpiar, abrir las ventanas y dejar entrar la luz. Esta imagen penetró en el alma de Alison. Nunca había pensado en su mente cómo en su casa durante años solo había añadido peso sin limpiar nada de su vida, y había mucha basura que limpiar, muchos pecados que confesar, y no era de extrañar que se sintiera por eso ahogada en depresión y deprimida, y que el acosador la estuviera siempre acosando. Es así como Alison entró a las 3 de la mañana, el sitio más recomendado, la hora más recomendada para hacer este proceso. Las 3 de la mañana es la hora perfecta. Alison gastó más de 2 horas en llevar sus pecados a este tribunal celestial y pedirle a Dios perdón, y pedir perdón a las personas que ella causó daño, y perdonó a las que a ella también le causaron daño. Sacó cantidad de cosas que nunca las había confesado y decía ya haberlas sacado. Descansó y su vida ha cambiado un resto, muchísimo, en paz, en tranquilidad, en promesas cumplidas, en mirar de manera diferente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué es el tribunal celestial en esta tierra? El tribunal celestial es como acá en la tierra, que hay un juez justo. En este caso, en el celestial es a Jehová de los ejércitos. Hay un acosador, que es la Fiscalía General de la Nación en la tierra.
en el celestial es el Satanás y sus demonios, y hay un abogado defensor en la tierra que es el que defiende a las personas que cometen delitos. En lo celestial es Jesucristo, nuestro abogado defensor, y que es el que ayuda a las personas y ayuda a absolver a las personas que cometen pecados. Este tribunal, cuando una persona comete un delito, entonces es obligatorio ir a ese tribunal, a esa audiencia que lo llaman, para que confiese sus pecados y se defienda. Igual pasa en lo celestial. Entonces vamos a mirar los pasos para acceder al tribunal celestial, y son los siguientes: buscar un sitio tranquilo y una hora perfecta. Para mí, las 3 de la mañana es increíble, sin interrupciones de llamadas del celular, que nadie los distraiga. Es un momento solemne y sublime de respeto, al igual que en la tierra. En las audiencias tampoco se permite hablar por celular, no se permite hablar, no se permite que nadie lo interrumpa, que coma las audiencias. Es total respeto, cuanto más en el tribunal celestial. La preparación de arrepentimiento es el segundo. Antes de llevar a una persona diferente a usted, su hijo, su esposo, su familia, usted debe ir primero y confesar los pecados a Dios. La primera persona que debe ir a este tribunal somos nosotros, porque hay muchos pecados y tenemos al acosador encima acosándonos y no los hemos confesado. Jehová de los ejércitos, que es el Dios justo, y Jesucristo, que es nuestro abogado, no nos han defendido, no nos han absuelto estos pecados porque no los hemos confesado. Entonces vamos a esta hora al tribunal celestial, nos arrodillamos, le decimos al Señor que venimos a confesar nuestros pecados, y empezamos pero antes de esto llevamos la lista. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a recordar desde que nuestra madre nos engendró hasta el día de hoy. Miremos todo: personas que hemos ofendido, personas que nos han ofendido, pedir perdón, perdonar contra nuestras familias, nuestros jefes, vecinos, hijos, enemigos, amigos, mascotas, tantas cosas que hemos hecho en esta vida y no hemos pedido perdón. Todo, hay que reconocer todos nuestros errores y pedir perdón a Dios. Entonces haga un listado y que nada se le queda, para que no quede ninguna puerta abierta y el acosador Satanás lo siga acusando y lo siga deprimiendo y no permita que las promesas lleguen. Cuando entramos al tribunal, lo primero que hacemos es entrar por la sangre de Jesús. Acercarnos al trono de la gracia en oración, reconociendo a Jesús como nuestro abogado y cubriéndonos con la sangre de Cristo de Jesús. Cuando vayas a entrar, dices: hoy me presento ante ti, Dios justo, Jehová de los ejércitos, Alicia Fonseca Moreno, para presentarte y confesarte mis pecados, reconociendo a mi Señor Jesucristo como mi abogado defensor, porque Él murió por mis pecados y derramó su sangre preciosa para salvarme en la cruz. No quiero que Satanás, el acosador, siga atormentando mi vida, y te pido perdón, pues justo por mis pecados. Luego presentas, es el cuarto punto, todas tus peticiones, los rollos al cielo. Solicitas al juez justo que se abran los libros y los rollos del cielo, según Daniel 7:10. Presenta tu caso, presenta tus pecados, uno a uno, si se puede justificar por qué lo hiciste. Este es el primer paso del que te estoy hablando cuando tú vas a confesar tus pecados. Pero ya en otras audiencias, porque van a haber muchas, pues ya presentas el caso específico al que quieres que Dios dé un veredicto, una sentencia final. Ejemplo, para justificar mis pecados, yo le decía: Señor, yo no te conocía en ese tiempo, cuando hice esto, y pensaba que hacer justicia por mi propia mano pues era normal. Yo no sabía que esto era pecado, pero ahora que te conozco, te pido perdón, pero no permitas que yo siga delinquiendo, que siga pecando, que siga cometiendo iniquidades. Pelea tú mis batallas, yo te las entrego, bueno, lo que salga en tu corazón. Nombra a las personas con las que tienes pleitos pendientes en tu contra o tú en contra de ellos.
pídeles perdón en su espíritu, pero que este arrepentimiento, familia, sea genuino, es decir, que no siga en tu corazón ese odio, ese rencor, ese juzgar, ese hablar más de esa persona, que si te la encuentras no lo saludas, que así esa persona. O sea, cambia de actitud, así la persona contigo sea una miércoles, tú cambia de actitud. Que Dios se dé cuenta que tú estás cambiando de actitud a pesar de que esa persona te voltea la cara, te insulta. No importa, mira, lo que pasa después es impresionante. Dios empieza a hacer justicia porque tú estás obrando y alineado conforme a los parámetros de la palabra de Dios. Coloca una mejilla por la otra, pide perdón, sirve, es mejor servir que ser servido, atiende, una cantidad de cosas que Dios nos pone a hacer. Y más a las personas que nos odian y que nosotros odiábamos antes. No te imaginas el cambio tan impresionante cuando tú empiezas a dar ese primer paso. Entonces, Dios, en esta forma tú le demostrarás a Dios que tú has cambiado, que tu actitud empezó a cambiar y vas a empezar a ver la mano de Dios ordenándolo todo y haciendo justicia. El quinto paso es actuar en fe, creyendo que Dios proveerá justicia, pidiendo tu absolución, que Dios te perdone todos tus pecados. Y la idea es mejor corregir todo lo que hemos hecho en el pasado, no volver a cometer esos pecados, porque Dios ve tu intención de cambiar para que la sentencia sea favorable a tu favor. Este proceso, familia y amigos, lleva su tiempo, sus horas, no es a las carreras, no es por salir del paso. Si tú quieres ver resultados, hazlo con reverencia, con convicción, con ese deseo de cambiar, de agradar a Dios y de que Él perdone tus pecados. Luego que tú has terminado, pues das gracias, le alabas y te vas a la palabra de Dios con tu devocional y le dices al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te revelen el veredicto de esa sentencia, de este tribunal celestial. ¿Qué hay pendiente que no dijiste? ¿Qué hay pendiente que debes hacer? Y muy seguramente el Señor no dará el veredicto inmediatamente, sino te deja en stock. Deja tu expediente abierto, tu caso, hasta ver resultados tuyos. Puede suceder, Él te lo dirá en la palabra. Todo es un proceso. Él te lo manifestará, te lo revelará, te contestará. Luego, ya de que tú hayas ido a ese tribunal celestial, tú ya lo hayas hecho como en primera persona, sí puedes llevar a tus hijos, a tu hijo rebelde, a tu esposo, a tu familia que te rechaza, al jefe que te acosa laboralmente, tus finanzas, tus deudas, tu situación difícil por la que estás atravesando, las promesas que no se han cumplido y que tú quieres que el Señor te las cumpla. Y debes aprovechar en estas audiencias en las que vas, en todas las que vayas, romper cadenas generacionales, porque muchas veces tenemos unas cadenas generacionales de brujería. Mi abuela lo hizo, mi mamá lo hizo, yo lo hice. Romper esas cadenas generacionales, mi nuera lo hizo. De brujería, de hechicería, cadenas generacionales de adulterio, de divorcio, de borracheras, de violaciones. Bueno, yo no sé, ustedes son los únicos que conocen su vida. Así es, familia, que les pido que vayan a los tribunales celestiales y verán ese cambio impresionante en sus vidas. Seguidamente les enviaré el link del pastor que fue a los tribunales celestiales y su testimonio impresionante. Un abrazo y Dios las bendiga.